5. Vamos a leer la palabra de Dios. Tenemos carta a los Romanos, capítulo número 5. Y leemos la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso número 1 al verso 2. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todos el verso 2. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro y hagamos una pequeña oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora. Te damos gracias, Señor, porque nos permites, Padre, acercarnos a tu casa. Nos permites, oh Dios, poder ser, Padre, enriquecidos con Padre, porción, con esta palabra, con esta presencia tuya, Señor, en este lugar. Pero necesitamos también que nuestro ser pueda tener la disposición de aceptar, de poder, oh Dios amado, brindar pues la apertura a esa palabra, a esa presencia. Señor amado, conforme yo sé que tú a nuestras necesidades nos hablas, pero necesitamos que esta palabra se haga viva, se haga eficaz en nosotros. Y Dios, que sea tu gracia en esta noche, Padre, sobre cada uno de tus hijos. Mira también a los pequeños que han subido. Ellos también estarán siendo enseñados, oh Dios, por sus respectivas maestras. Toca también sus vidas. Háblales, Señor amado, sabiendo que tú puedes ministrar, Señor mi Dios, a cada uno de nosotros. Y que en esta noche toda tu iglesia pueda ser enriquecida en el poder de tu Santo Espíritu. Gracias, pues, en el nombre de Jesús. Amén. Romanos capítulo 5, luego de haber obviamente meditado en el capítulo 4 respecto de cómo Dios, por medio de la fe, dio a Abraham, el privilegio de que su fe le fuese contada por justicia. Mucho se hablaba de él y en función de ciertos aspectos de que aun cuando él tenía la edad de 99 años y viéndose a sí mismo como muerto, decía la Escritura, se aferró contra esperanza para poder afianzar de pronto su debilitado cuerpo a algo mucho más sublime como lo era la promesa de Dios. Ya en el capítulo 5, siguiendo ese mismo orden, hablando de la justicia que si Dios otorga al hombre por la fe, nos dice el versículo primero: justificados pues, yendo en la misma línea, por la fe también, tenemos, dice la Biblia, paz. Tenemos paz para con Dios, y esto por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa paz obviamente se desarrolla o se afianza en aquello que segunda de Corintios, le invito por favor a abrirlo, segunda de Corintios capítulo 5, versículo número 18 y 19 también así lo testifica, lo declara. Dice, segunda de Corintios 5, versos 18 al 19, y todo esto, hablando del plan de salvación, hablando de la administración de Dios para el mundo a través de Jesús, nos dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió, dice aquí, consigo mismo, ¿por medio de quién? Por Cristo, y a su vez, ¿qué cosa también nos concedió? Nos concedió o nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. ¿De qué manera? No tomándonos en cuenta qué cosa. ¿Se puede leerlo? No tomándonos en cuenta qué cosa. A los hombres sus pecados. Más bien dice que nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios hizo las paces con nosotros.
de pronto qué contradicción cuando se habla de querer hacer las paces en un hogar. De hecho, si usted no me dejará mentir, usted provocó de alguna manera una descomposición familiar, un malestar familiar. Si usted fue el que lo originó, muy de lejos se podría ver de que sea ella, hablando de la esposa, la que se acerca a usted y le pida perdón o le pida que vuelvan a hacer las paces. Yo creo que el que crea el conflicto más bien es el que debería de acercarse y establecer la pauta de la reconciliación o el poder hacer las paces. Pero, mi amado, en el caso obviamente del mundo y Dios, si el mundo que ha sido el ofensor constante para con Dios, si Dios ha dado el primer paso, Él se ha vencido a sí mismo y nos hizo estar a buenas con Él, por así decirlo, dándonos obviamente a través de Jesús la reconciliación. Por eso es que cuando uno avanza en Romanos capítulo 5, dice la Biblia, en el versículo número primero, justificados por la fe, podremos llegar a tener paz con Dios, ya sabemos por medio de quién, de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo eso, dice la Biblia, por quien también tenemos entrada, o acceso por la fe a esta gracia. ¿Cuál gracia, mi amado hermano? Corintios lo decía, no solamente que recibimos perdón, sino que también podemos llevar a otros a que puedan conocer ese perdón. Y ahora eso es obviamente algo grande que el hombre no lo va a poder asimilar, por lo menos no en esta tierra. ¿Cómo es posible que un hombre pecador, sucio, no merecedor del perdón, luego sea admitido en el trono de la gracia y luego este sea el instrumento que Dios use para ir en pos de otros perdidos? Pero esa gracia, mi amado hermano, obviamente nos permite, o de hecho nos demanda, el estar siempre firmes. Mira lo que dice el verso 2, porque me voy a detener aquí. Dice la Biblia, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos, le dice mi amado hermano, estamos firmes, y claro, estando firmes, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora, nace la pregunta, ¿cómo permanecer firme? Ahora, venga conmigo, por favor. Quisiera tomar un texto de referencia adicionalmente, allá en la segunda carta de Timoteo. Acompáñenme, por favor, y veamos una referencia bíblica adicional. En la segunda carta de Timoteo, veamos qué nos dice el Señor. Capítulo número, ¿lo tiene? Capítulo número 4. Ese texto lo di como referencia ayer en un sepelio y me pareció muy atinado darlo en esta noche como referencia. Segunda de Timoteo, capítulo número 4, versículo número 7 al 8. ¿Lo tiene? Dice la Escritura, he peleado la buena batalla. ¿Ya lo tiene? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Y dice en el verso 8, como consecuencia de esto, ¿puede leerlo, por favor? Así es. Ahora, en este principio del versículo número 7, estos tres aspectos obviamente ayer no los pude ampliar, pero aquí sí los puedo hacer. Tiene mucho que ver en el estándar de vida de un cristiano que sabe, no solo asimilar lo que tiene de Dios, sino que sabe valorar lo que Dios nos ha otorgado. Este estilo, mi amado hermano, de vida, como lo puedo ver yo, tiene como fundamento principal el tener estos tres márgenes a considerar. Dice el apóstol Pablo, versículo número 7, he peleado la buena
batalla. El problema de muchos cristianos es que si muchos evitan la batalla, muchos evitamos los conflictos que la vida nos pueda presentar. De hecho, hay quienes huyen de los problemas y no quisieran encarar por no tener discordia, por no pasar un mal rato, por no perder la armonía, como a veces se suele decir, dentro del hogar posiblemente, o aún en el círculo social, si prefieren pasar por alto en muchas situaciones y guardar la paz, y no hacer guerra, no hacer batalla. Un predicador decía, a veces es necesario hacer la guerra para que pueda haber paz. Parece conflicto de palabras, pero no es así. A veces es necesario pelear la buena batalla. Y cuando habla de la buena batalla, no habla necesariamente de irse de golpe, no habla de confrontación, sí, de puño contra puño. Habla de aquellos problemas que necesariamente el creyente debe afrontar de manera personal. No sé si a usted le ha pasado, pero si a veces queriendo la persona evitar el conflicto se evade la responsabilidad y le dice, no, rétalo tú, y manda a la mamá a ocupar el rol ¿de quién? Del padre. No, corrígelo tú. ¿Sí? Y mi amado hermano, esa delegación de responsabilidad para nada, obviamente, nos es útil. Al contrario, cada vez que no asumimos nuestro rol, perdemos, diríamos así, un crédito dentro del hogar, dentro del rol que tenemos dentro de la casa. Es necesario confrontar las dificultades y no huirles. Mucha gente inclusive hasta se va de viaje, hay otros que dicen, no aguanto los problemas, y sale, dice, regreso cuando todo se haya calmado. Y deja el polvorín en casa. Hermano, un creyente debe saber confrontar batallas. Un creyente debe saber afrontar las dificultades de la vida sin huir, sin echar a volar, sin irse a otra nación, tratando de escapar de los problemas. Los problemas no se van a diluir, no se van a desvanecer el simple hecho porque usted los ha dejado atrás. Esos problemas seguirán afectándonos y nos alcanzarán, sí, lo más pronto posible. Y ahora, hermano, Pablo bien sabía decir, he peleado la buena batalla. Recuerden que es un principio de vida, no huir de los problemas. A los problemas hay que confrontarlos y en el nombre de Jesús resolverlos. Seguidamente, y eso obviamente lo hará alguien que valora lo que Dios ha hecho por su vida. Luego dice la Escritura en el verso número 7, que ha acabado la carrera. Sí, qué importante es este otro aspecto de vida, o de estándar de vida en un creyente. Acabar la carrera no es otra cosa más que culminar lo que empecé. Culminar lo que puse en mi corazón. Si diríamos cumplir a cabalidad con todo aquello que se me ha delegado. Hermano, ¿cuánta gente deja a medio talle todo lo que emprende? Dice la Biblia que el hombre que es de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es decir, es un hombre que no podría decirse de él que es responsable. Una persona que no ha podido adquirir todavía como parte de su identidad cristiana. Sí, es un hombre que obviamente no está, digamos, al nivel espiritual o de madurez como para poder decir, hermano, si usted me dice que yo lo haga, usted obviamente me facilita toda la situación y yo completo el trabajo, yo realizo la tarea, yo la culmino, no le voy a dejar abandonada la obra, sea que llueve, sea que haga sol, yo siempre voy a estar ahí. Una persona, amado hermano, o un creyente, queriéndolo darle ese enfoque, un creyente que termina la carrera, que acaba el trayecto que se le da, es una persona que por más dificultad que tenga, siempre va a cumplir. Siempre usted podrá contar con él para todo. Él no utilizará la típica de pronto excusa. Es que me enfermé. Es que estuve ocupado. Es que a la verdad se me hizo tarde. De modo, la persona que ha adquirido en Dios el valor por las cosas espirituales y está agradecido de lo que Cristo ha hecho, de modo, cumplirá a cabalidad todo cuanto él tome como suyo. Siempre estará ahí.
Siempre, aun cuando usted de pronto pueda llegar a pensar de él y decir, pero que es que nunca se enferma el hermano, que es que la hermanita, si no tiene problemas, muchos hasta pueden llegar a pensar y decir, lo que pasa es que la hermana es vaga, no ha de hacer nada en la casa y por eso siempre da tiempo en todo lo que se le demanda. Y no es así, amado hermano. Lo que pasa es que la responsabilidad de culminar lo que inicia hace que ella o él se organice en su nuevo estándar de vida. Digamos que da prioridad a todo aquello que es primero espiritual y luego por debajo de cualquier cosa vendrá todo lo que es de orden secular. Eso, mi amado hermano, va a ser un distintivo, obviamente, en la vida de un creyente que sabe valorar, vuelvo y repito, lo que Dios ha hecho por él. Seguidamente, luego de, si como tercera y última característica que también el apóstol Pablo dará a conocer de sí mismo es: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y también dice, he guardado la fe. Antes de culminar con esta parte, en estas tres declaraciones hay un denominador común: he y he. Hablando obviamente como pronombre de sí mismo. Yo la he culminado, dirá él. Sí, ¿qué más? Yo he peleado. Yo he guardado la fe. Otros no lo han hecho por mí. Yo lo he hecho por mí mismo. Qué importante, amado hermano, es asumir, mi propio, oficio. Asumir mi propia carga. Asumir mi propia responsabilidad y mi propia búsqueda. Porque esto último tiene que ver exclusivamente solo con aquello que me identifica por la fe con mi Dios. Mira lo que dice la última parte: he guardado la fe. Es decir, nunca claudiqué en mi creer para con Dios. Nunca, aun cuando me vi afectado, nunca dudé de mi Dios. Aun cuando me vi limitado o escaso de recursos, siempre confié en Dios. Esto, amado hermano, es obviamente algo muy honorable si se lo quiere ver bajo el estándar humano. Pablo supo mantener de manera equilibrada estas tres responsabilidades como hijos de Dios agradecidos de lo que Él ha hecho por nosotros. Si vuelvo por favor nuevamente a Romanos en el capítulo número 5, versículo número 2, dice pues la Escritura, por quien también tenemos entrada por la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes. Y ya hemos visto tres aspectos en que deberíamos estar firmes, en las cuales estamos firmes. ¿Y esto qué provoca en él? Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y eso hablando obviamente de las recompensas que Dios tendrá por ello. Verso número 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos. Si acaso de pronto nos quisiéramos llegar a desentender de esto. Y también dice aquí, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación logra ¿qué cosa producir en el creyente? Paciencia. Ahora, antes de llegar a este fin, primero veamos qué nos dice el Señor. Veamos, mi amado hermano, para ello en los evangelios, acompáñenme a Mateo capítulo número 5. Mateo capítulo número 5. Veamos acerca de las garantías divinas de que vamos a tener problemas. Y digo garantías porque los problemas o las dificultades van porque van. Capítulo número 5. Si le han predicado un evangelio donde todo será color de rosa, pues déjeme decirle que le mintieron. Mateo capítulo 5, verso número 12, dice la Biblia: gozaos y alegraos. Recuerda que Pablo, así también en Romanos 5 dice aquí, y no solo nos gloriamos en qué cosa, en las bendiciones que Dios nos ha dado, sino en las tribulaciones también. Sigue diciendo, Mateo 5, verso 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande. ¿En dónde? Siempre ubica bien esto. ¿En dónde será el galardón grande?
¿Dónde? ¿Dónde? En los cielos. Y sigue diciendo, porque así persiguieron también a quienes, a los profetas que fueron antes de vosotros. Es decir, tú, al igual que ellos, todos, sin necesaria o forzosamente, debemos padecer. Pero sí, alegrémonos, habrá galardón, habrá recompensa, sí, claro que sí. ¿Dónde? ¿Dónde? En los cielos. Por eso es que Jesús insistía mucho en que se debe de buscar primeramente el reino de los cielos. Ahora, adicionalmente a esto, cuando uno va, mi amado hermano, también allá en Santiago capítulo 1, Santiago 1, verso número 12. En Santiago, en la carta o epístola de Santiago, en el capítulo 1, dirá en el versículo número 12, ¿lo tiene? Santiago 1:12. Perdón, 1:2, luego vamos a 1:12, ¿sí lo tiene? Sí, dice 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo, ¿sí? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas, ojo, en diversas pruebas, ojo. Esta expresión bíblica no necesariamente dirá, sí, alégrate cuando estés pasando por una prueba, ojo, sino por diversas pruebas, dirá cualquiera, todas al mismo tiempo. Llamado, todas al mismo tiempo. Cualquiera de pronto de nosotros diría en su humanidad, bueno, está bien, patéamela de una a una que yo la voy golpeando, pero si me tiran 5 bolas de golpe, ¿cómo las bateo? ¿Me explico? Bueno, está bien, quiero pelear humanamente hablando, que venga uno contra mí, pero si me caen 7 de golpe, ¿cómo te defiendes? ¿Me explico? Dirá cualquiera, tira la piedra que yo la esquivo, pero si te tiro 10 piedras al mismo tiempo, una de seguro te va a caer y te va a lastimar. Esa es la intención de la expresión, sí, de Santiago para la iglesia. Hermanos, si vengan con sumo gozo cuando os halléis en qué? En diversas pruebas. Puede ser, como a veces suele pasar, enfermas, ¿sí? Tienes problemas en casa, hay dificultades económicas, ¿sí? Diríamos que en el trabajo te peleaste con un compañero y tu hijo está con malas calificaciones. Y todo en una semana viene sobre ti y cae como 5 quintales de cemento encima tuyo. Y dirán, no puede ser. Y bueno, si se reciben como las noticias de Job. Venía un mensajero tras de otro diciéndole o anunciándole calamidad tras calamidad. Y ahí es, ¿y qué hago ahora? ¿Qué hago? Dice mucho, hermano, no puedo ir al culto, solamente me quedan fuerzas para meterme en el cuarto y echarme a llorar. ¿Cuál es la actitud que dice Santiago que debemos de tener? Todo va en función de la actitud, es decir, del poder asimilar la crisis. ¿Qué dice la Escritura? Versículo número 2, tened por sumo. ¿Qué quiere Dios en medio de las pruebas? No dice que te eches a reír, simplemente dice que sepas tener gozo. El gozo es la satisfacción de saber que aun cuando las cosas van mal, yo sigo estando bien. No digo que se me dibuja la sonrisa, simplemente es que no se me descompone el genio. Sigo siendo de pronto, si soy jovial antes de la prueba, con la prueba, sigo manteniendo mi actitud jovial. Dirá cualquiera, el hermano me saluda solo cuando está bien, y cuando está mal, hasta me tuerce. Es la actitud, mi amado, lo que marcará la diferencia. Y claro, dirá cualquiera, está bien, os saludo porque tengo una prueba. No, así tengas un quintal de pruebas encima, un montón de situaciones que te son adversas, siempre has de mantener en Dios su gozo.
Amén. Por eso es que dirá, mi querido hermano, y este pasaje se enlaza pero así, como un vagón con otro en un tren. Dice el verso número 3, sabiendo que la prueba dice aquí, que vuestra fe produce paciencia. Pero ¿por qué siempre? Si usted lee y no pierda a Santiago, téngalo todavía marcado, retrocedamos por favor a Romanos, capítulo número 5. ¿Qué nos dirá? Dice el versículo 13 en la parte final y verso 4. Mira cómo va concadenado de la mano. ¿Lo tiene? Dice la Biblia en la parte final de Santiago capítulo 3, sabiendo que la tribulación, ¿qué dice también? Produce paciencia, y dice el verso 4 adicionalmente, y la paciencia prueba, y la prueba. ¿Por qué? Hablando sobre todo de la paciencia. Porque es a través de las dificultades acumuladas que uno tiene, que uno termina sabiendo esperar en Dios. No nos queda de otra, dirá cualquiera. Sí, si no te puedes sacar el zapato y en el zapato tienes piedras adentro, ¿qué te toca? ¿Cuántas veces le ha pasado de que está en público y tiene una incomodidad en su vestuario? A mí a veces me ha pasado que me he cortado el poco pelo que tengo. Sí, al apuro, y a veces se me quedan pequeñas, diríamos, restos de cabello en la camiseta interior. Y está que me hinca, y me hinca, y me hinca. El hijo está como que se mueve como culebra por dentro, tratando de que al moverse se ubique digamos, el estorbo y no te fastidie. Pero claro, el público no puedes hacer nada, poco, nada puedes hacer. Si estuvieras en una reunión y tuvieras, como te mencioné, una piedra en el zapato, y si estás en público te toca simplemente o recoger los dedos o tratar de con los filos de las uñas de los pies ir moviendo la piedra. ¿Sí? Hay quienes están zapateando, están que se hacen así para que se ubiquen. ¿Sí? Hasta poder llegar a un lugar en particular, en privado, y ahí decir, ¡ay, por fin! Hermano, esta situación, obviamente, hablando de las pruebas que Dios permite en nuestra vida, solo pueden provocar algo en la vida del creyente. Un precioso don que muchos de nosotros pedimos. Señor, dame. ¿Cuántos le han pedido esto orando al Señor? Ay, Señor, dame paciencia. Lo que están pidiendo es, Señor, dame pruebas para manifestar la paciencia. Están relacionadas entre sí. Cuando alguien a Dios solicita paciencia, le está pidiendo a Cristo, Señor, dame diversas pruebas, para que cuando esté llena de tanta tribulación, sepa esperar en ti. Dirá cualquiera ahora en adelante, ya no le vuelvo a pedir más paciencia. Tranquilos, las pruebas igual van a llegar. Forman parte del paquete de la gracia. Amén. Forman parte, esto no es si lo pide o no lo pide, forman parte de la vida cristiana. Lo que nos toca es aprender cómo asimilar las dificultades. Dice pues la Biblia, volviendo por favor a Santiago, porque lo tomé también como referencia, Santiago capítulo número 1. Recuerda el versículo número 2 y 3 leíamos, y termino de leer el 3 que nos dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Verso 4, mas tenga la paciencia, es decir, el tiempo de espera y la prueba. Una cosa es esperar sentado en una sala con aire acondicionado, revistas de un lado, qué sé yo, personas que son de pronto joviales al otro lado, un televisor con una programación agradable, y usted dirá, no importa, sigue nomás, yo te espero aquí. Porque todo está cómodo, ¿verdad? Otra cosa es que de un lado te estén insultando, del otro lado te estén hincando, si en la casa se te viene encima, si y en vez de haber de pronto un televisor, porque es alguien que te está señalando, acusando y haciendo que tu carácter se descomponga.
Dirá cualquiera, vienes, yo ya me voy. Y salió corriendo. Usted está aquí, yo no puedo estar. Dice la Biblia que a través de esas pruebas, ojo, versículo número 4, mantenga la paciencia, el saber esperar en Dios, si mantenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es decir, Dios me quiere en el momento de la paciencia, en el tiempo del saber esperar. ¿Cómo me quiere Dios, mi amado hermano? Versículo 4. Me quiere que si lo que yo estoy, en lo que estoy siendo probado, si la obra se complete, yo no me puedo salir en medio de la prueba. Yo no puedo renunciar en medio de la dificultad. Dios quiere que la prueba yo la viva desde el inicio a fin. ¿Qué pasa, por ejemplo, en un trabajo donde el jefe comienza a fastidiar demasiado? ¿Qué pasa con el empleado? ¿Cómo termina su crisis? Su vía crucis. ¿Cómo lo termina? Pone la renuncia. Y dice, ¡ay, por fin! Terminó mi problema. ¿Qué pasa en el hogar cuando hay mucho conflicto con el marido y la mujer? 3 de la mañana, la muchacha con las maletas, los niños, mamá, me detesta sin vergüenza, recíbeme tú ahora. O a su vez, tocan a la puerta y llega el varón, sí, el hombre, el esposo, a la casa de la mamá. No, me votaron. El hombre por lo general casi no se va, tienen que votarlo para que se vaya. ¿Qué quiere Dios en medio de la prueba? Para que mi paciencia sea perfecta, que complete totalmente el ciclo, ¿sí?, de la crisis. No puedo salir de ella. No puedo, amado hermano, mostrar cobardía. ¿Sí? Eso es lo importante dentro de esta, de esta faceta en la vida de un cristiano. Pregunto, ¿quién de ustedes se quiere salir o se quiere votar cuando le está yendo bien en la vida? Ay, me voy a ir porque me subieron el sueldo. Nadie sale así. Ay, justamente ahora que van a hacer un viaje gratis en la compañía, sí, no voy a ir ese día. Al contrario, desde antes está preparando las maletas. Y hermano, la Escritura es clara al decirnos en el versículo 4, mantenga la paciencia, su obra completa, para que podáis ser, ¿qué cosa? Perfectos, dice la Biblia, y a su vez cabales, es decir, puestos en nuestros 5 sentidos. No podemos perder la cabeza en un momento de dificultad. No podemos, mi amado hermano, sin mostrar como de pronto la gente que no conoce de Dios se muestra cuando las cosas van mal. A veces nuestra forma de querer afrontar los problemas son muy semejantes a los que el mundo confronta, o a los que el mundo suele acudir para poder salir de los problemas. Si estás de pronto pasando un problema financiero, ¿cómo lo resuelve el mundo? ¿Cómo lo resuelve el mundo? Inmediatamente busca un chunquero y dice, préstame tanto. ¿Verdad que es así? Así lo resuelve el mundo. Dirá cualquiera, pero esa es la línea, sí, esa es la línea de aquellos que no conocen de Dios. Los parámetros que Dios ha puesto en medio de su pueblo no son conforme a las estrategias del mundo, sino conforme, mi amado hermano, a la voluntad de nuestro Dios. Y nuestro Dios nos ha dicho, ten paciencia, espera, eso es lo duro. Pero Señor, quiero ahorita, sí, yo sé que lo quieres ahora, pero debes seguir confiando en mí. Amén. Y querido hermano, es que la palabra obviamente siempre va a confrontar nuestro desatinado, diríamos así, orden de las cosas cuando estamos pasando por momentos llamados crisis. ¿Sí? Versículo número 4, recuerda, dice la Escritura, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y esto es importante, esto forma parte de mi formación. Y Dios así lo ve. Necesitas pasar por pruebas. Yo me recuerdo tanto que cuando en la escuela hacían la temporada de la vacunación, siempre lo hacían de manera inesperada.
Por lo general, cuando decía van a vacunar, la gente faltaba. Porque nadie quería sentir qué cosa. El pinchazo. Antes era terrible, ahora es un poquito más moderno. Antes eran todos con la misma jeringuilla. Sí, eran de metal, los túbicos eran de vidrio, había un mechero y la aguja entraba hirviendo. ¿Verdad que así era? Los de mi época creo que lo recuerdan así. Un mechero, entonces tú no veías a esa señora como a Satanás, la veía así. La gente no veía una jeringuilla, la gente veía un trinche hirviendo. Y todo el mundo se hacía tanta tú, y reprobaban a uno. Era terrible el asunto. De modo, la prueba, no podemos rehuir de la prueba. A la dificultad no le podemos hacer esperar. Si Dios nos sometió a ella, Dios nos va a librar por ella. Y cuando terminemos la prueba, se va a llamar galardón. Un medallón habrá para el sale victorioso. Por eso es que ya en el verso 12, aumenta un poquito, dirá la Biblia, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurado, muy bendecido el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dirá cualquiera, pero qué malo que es Dios. Soy su hijo y me hace pasar por esto. No soy malo, es necesario que pases por esto. Porque no solamente debes de aprender a confiar en mí cuando te va bien, sino también debes de confiar en mí cuando te va mal. ¿Verdad que es así? Debemos de aprender a confiar en Dios a través no solamente de los tiempos de refrigerio, sino de los tiempos de crisis. Cuando retomamos pues la carta a los Romanos, capítulo número 5, Romanos capítulo número 5, versículo número 4. Todas estas cosas van de la mano, enganchadas, muy repito, como un principio y sus vagones. Dice, y la paciencia, ¿sí?, que acarrea consecuentemente prueba, pero la prueba también acarrea otro valor, la esperanza. Y ahí sí yo veo muchos que dicen, ay, ¿cuándo terminará esto, Señor, que ya pase? ¿Verdad? Y está bien, es entendible que uno humanamente es frágil y desea que la prueba, como va llegando, se vaya yendo. Sí, pero penosamente a veces no todas las pruebas se van tan rápido. Sí, la actitud, obviamente, de saber manejarlas es lo que hará virtuoso ese tiempo de espera. Dice la Biblia, versículo número 5, y la esperanza en ese Dios, obviamente, en el cual nos rodeamos, ¿qué dice la Biblia? Y la esperanza no avergüenza. Muchos ahí que no conocen de Dios porque decimos, y todavía sigues con Él. Si uno lo asume como una prueba, puede decir, sí, todavía, porque yo espero en Dios que este hombre cambie el día. Ahora, hay que saber asimilar cuándo mis crisis, mis dificultades, son pruebas de Dios para mí. Amén. Porque no podemos malinterpretar lo que Dios quiere para mi vida como prueba y lo que yo he forjado como algo que yo mismo construí para que me afecte. Por ejemplo, si yo me caso con alguien que yo sé que la Biblia me dice que no es para mí, no es prueba. Es la consecuencia de mi pecado lo que me hace sufrir. ¿Me explico? No confundamos lo que Dios permite como prueba a lo que yo forjo con mis manos y luego recibo las consecuencias de mi rebeldía con Dios. Lo que Dios permite, lo que Dios obviamente da como visto bueno para que ocurra en mi vida, eso es una prueba. Lo que de pronto en mi debilidad humana, voy a añadir algo más, sí, Satanás aprovechándose de ello, presenta delante de mí una situación que pueda afectar mi debilidad. Esa es tentación.
Pero lo que yo haga y provoque, yéndome en rebeldía contra su palabra, no es mi prueba y no es mi tentación. Son, amado hermano, las consecuencias de mi desobediencia. Yo no puedo decir, ay Señor, me han metido a la cárcel solo porque le robé esos $5. ¿Qué prueba la que estoy pasando? No. Eso no es prueba. Esas son las consecuencias de tu pecado. Señor, me quedan 3 materias y ahora, Padre, líbrame de esta prueba. Pero eso se llama vagancia. El diablo no tiene nada que ver en ello. Porque hay quienes a todos le echan la culpa al pobre diablo. Entre comillas. Sí, el diablo dice, ¿yo qué culpa tengo de que se quede sí, con la boca abierta en el internet y no estudie? Hay muchas madres cristianas que ponen hasta como petición de oración, Señor, que ayude a mis hijos a pasar de años que está arrastrando materia. ¿Sí? Y que reprenda el diablo a su legión y su fuente de maldad. No, mi amado hermano, ahí no tiene nada que ser el diablo. Las pruebas hay que verlas bajo el margen de lo que Dios permite en mi vida. Amén. Y si Dios permite algo en mi vida, yo debo pasarlo sí, con virtud. Si obviamente mi consecuencia de pecado me ha llevado, me ha empujado a vivir una crisis, mi amado hermano, te toca pedir perdón a Dios y que Dios te trate de ayudar a pasar por ese trago amargo. Versículo número 5, y la esperanza, hablando de la esperanza en Dios, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido, dice la Biblia, derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y eso es lo que obviamente hace, digamos, grande esta primera porción a la cual hasta aquí vamos a llegar. Todo esto no implica de que Dios no nos ha dejado de qué? De amar. ¿Por qué decimos esto? Nuestros hijos opinan lo mismo. Castiga a su hijo y pregúntele al término del último latigazo que le da: mi amor, ¿me amas? Pregúntese y escuche la respuesta. Sí, mamá, yo te amo. Te odio, le dirán algunos. Mala madre, dirán otros. ¿Para qué me pariste? Dicen otros reclamando. Mi amado, es que es en el momento del castigo donde Dios ahí en la llaga nos dice: y te amo, y porque te hago pasar por todo esto, pero también te he provisto del Espíritu Santo para que puedas vencer. ¿Sí? Así lo declara, está literando el texto, verso 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido, dice, derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, Él está ahí. No se nos va. A veces decimos, me siento solo cuando estamos pasando por pruebas. ¿Verdad? Me siento solo, oro a Dios y creo que no me contesta, no me oye siquiera. Amado hermano, Él ha derramado de su amor en tu corazón, pues sí, por medio del Espíritu Santo. El problema es que no necesitas sentirlo. Ese es el problema que tenemos nosotros como seres humanos. Necesitamos sentir para poder decir, sí, aquí está. Mi amado, el creyente no necesita corroboración de Dios, sino de lo que Él ya nos dio. Simplemente lo que Dios quiere es que aceptemos por la fe que así ha sido hecho. Y punto. Yo le puedo decir, Señor, no siento que me has perdonado, pero tienes que pedir perdón. Y claro, como no lo sientes, caminas por la vida con esa culpabilidad. Y eso es lo que no te deja crecer. Y eso posiblemente es lo que no te deja tampoco sin sucumbir aún en el servicio que puedas aplicarle a Dios. Porque te sientes poca cosa, te sientes inferior, te sientes de pronto así relegado de los demás y no te ves a la misma altura de otros. Llevando el mismo espíritu que tenía allí que antes lo tienes tú. Esa misma sangre que lo lavó a Él
también aquí. El mismo Espíritu que se derramó en él, también lo tenemos cada uno de nosotros. Lo tomo como referencia, obviamente, de alguien que usted ha oído o ha conocido. Pero mi amado hermano debe de entender que el amor de nuestro Dios, aún en sí en la mayor y peor situación de nuestra vida, sigue estando, y dice la Biblia, como algo derramado. Sí, es decir, que no está por medida, sino que está como que si estuviese desbordándose. Como cuando a veces por un descuido, si tomas el vaso encima del vaso lleno con jugo o cola en la mesa, ¿y qué pasa con el líquido? ¿Verdad? Y ¡ay, qué es eso! ¡Descuidado! Y hace una bota ahí. Sí, solo para asemejarlo, su corazón está en medio y Dios ha cogido de su vaso, lleno de su amor y de su espíritu, ¿lo ha? Hasta el punto que está chorreando el Espíritu Santo. Está chorreando su amor en medio de la crisis. Aun cuando no lo sientas y no lo logres sin palpar, Él sigue estando ahí, porque Jesús ha dicho que Él estará con nosotros hasta el fin de este mundo. Amén. Que el Señor haga mucha bendición a su palabra en mi vida. Podemos Padre Celestial, gracias, mi Dios, tú eres bueno, Padre, porque nos recuerdas, como lo suelo decir, las verdades más elementales, más básicas de nuestro Padre en nuestras vidas. Claro que cada una de ellas son verdades que solo se pueden aceptar y asimilar por la fe. Y esa fe, oh Dios,